distinto. Estamos haciendo un vivo, es un tema de urgencia, de actualidad, que hace unos días atrás el señor presidente de la Nación, cumpliendo con sus promesas de campaña, dio un discurso en Naciones Unidas, vinculándose este discurso a todo lo que es Agenda 2030 y su prolongación a la Agenda 2045, lo cual ha generado mucha repercusión, algunas a favor y otras en contra. Para eso decidimos buscar a un especialista, a un amigo de Pensemos, y nos acompaña desde Córdoba el señor Horacio Giusto. Horacio, profesor, un placer tenerlo con nosotros. Dios les bendiga, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, para mí es un gusto. Ahí no se lo escucha, Horacio, ¿eh? ¿Estamos? Ahí está, ahora sí, ahora sí. Dios les bendiga, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo y transmitiendo lo que hemos recibido. Y esperemos que sea una oportunidad de reflexión, aprendizaje, para que empecemos a tomar conciencia de lo que acontece en materia geopolítica, que vulnera de manera directa la soberanía de cada nación, principalmente Argentina, que es el foco de cuestión hoy día, pero que vamos a ver que se proyecta sobre cualquier país del mundo. Horacio, vos sabés que hay una cosa que, si bien, como decía al principio, Javier Milei durante su campaña, él decía su postura concreta sobre la Agenda 2030, cuando por ahí no lo tomaron tan en serio, después cuando fue presidente seguía hablando del tema, pero hoy, que lo ha manifestado en Naciones Unidas, ha generado, viste, como mucho ruido. Entonces, estaría muy bueno podernos sacar y explicar de las dudas que hay, vos que sos un especialista, y si te parece bien como dinámica, vamos escuchando partes del discurso del señor presidente, y cuando vos consideras necesario, cortamos y damos la explicación que corresponda. ¿Te parece? Perfecto. Ahí de vuelta se silenció el Horacio. Bien, vamos con el video. Que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Perdón, Matías, ahí cortamos un poquito. Me gustaría, profe, ¿por qué hace esa mención a esas agendas colectivistas? ¿A qué hace referencia particularmente? Lo que sucede es primero hay que entender que Milei está abordando esto desde su cosmovisión como libertario, aunque habría que hacer una distinción entre liberalismo y libertarianismo, pero no viene al caso ahora. Y en ese sentido, muchas de las agendas que se promueven desde la ONU, no solo la Agenda 2030, de hecho, en este contexto se ha celebrado, justo en ese contexto, lo que es el Pacto por el Futuro, Visión 2045, que es la profundización y aceleración de la Agenda 2030. Una Agenda 2030 que venía desde el año 2015 a implementar lo que es el Acuerdo de París, que era la continuación de los objetivos del milenio del año 2000. Los objetivos del milenio que a su vez iban en concordancia con los protocolos de Kioto. Es decir, hay toda una tradición histórica en materia de geopolítica donde desde la ONU se va implementando una serie de medidas políticas en contra, abiertamente, de las necesidades reales que tiene cada nación. Y se hace desde un proyecto que es estrictamente globalista. Entiéndase en este sentido que cada nación tiene sus propias necesidades. Yo no puedo ir a implementar las mismas medidas legales en Argentina que en Sudáfrica, que en Inglaterra, que en Japón, y más cuando se trata de procesos de reproducción e industrialización, factores elementales que tienen que estar comunicados para que una nación prospere. Profesor, disculpe que lo interrumpa ahí. Usted dice que desde el año 2000 empieza a haber una agenda, en realidad venía desde los protocolos de Kioto. En realidad venía desde 1927, desde la Liga de las Naciones. Ajá, proyecto. Claro. Y se empieza a consolidar con la aparición de la ONU
después de la Segunda Guerra. Exactamente. Y tenemos, por ejemplo, un caso concreto, la creación del Fondo para las Poblaciones en 1965 en Belgrado. Eso Que en es, 1965. claro, entonces, si alguien de Argentina me está escuchando en este momento, para que vean si estamos hablando con fundamento o no, siempre invito a que me desmientan, observen lo que es el programa ENIA, que hoy se intenta llevar adelante como proyecto de ley, un programa que era de orden estrictamente ejecutivo, se intenta legalizar para que tenga cierta institucionalidad a nivel jurídico. El programa ENIA está financiado por el Fondo de las Poblaciones, que es una forma específica de control demográfico. A través de la mal llamada salud sexual y reproductiva, se busca mitigar los embarazos en esta nación. Y esto está financiado, por ejemplo, por el Fondo de las Poblaciones que se creó en 1965. Por eso Milei habla de programas colectivistas, porque Perfecto. no es producto de un orden espontáneo. No es que una comunidad libre y soberanamente ha decidido Tomó una desplegar decisión, un claro. proyecto de vida como nación, sino que son decisiones verticalistas, unilaterales, donde se va construyendo el famoso contractualismo y constructivismo, se va construyendo una nueva forma de organización. De hecho, después si quieren yo les comparto las diapositivas que he Perfecto, sí, preparado. sí, 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 por Se supuesto. habla efectivamente de lo que es la nueva gobernanza mundial. ¿Y por qué dice Milei al principio de que estaría en condiciones de perder su objetivo inicial de Naciones Unidas? Bueno, ahí hay una discusión que creo que en este sentido esto es debatible, Ujú, porque Milei hay que entender que él tiene una visión muy romántica del pensamiento liberal, creo ujú. que no está mal decirlo, y él entiende que la ONU es un esfuerzo genuino para paliar grandes desastres que han ocasionado regímenes totalitarios del siglo XX. Bien, Concretamente, él ve la ONU como una suerte de remedio y prevención a lo que fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Particularmente si uno observa que él incluso con ese tema tan específico ha llevado a juicio a periodistas que lo han tildado sí, de nacional socialista. sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, él romantiza lo que ha sido la función primera de la ONU. Si yo me voy, por ejemplo, a otros pensadores, ni siquiera estoy diciendo filósofos, estoy pensando, por ejemplo, en Mariano Tursi. Parece una tontería el libro que estoy mostrando, que se llama Cómo los superhéroes explican el mundo. Van a observar que, por ejemplo, la ONU en un inicio se presentó como una especie de Liga de la Justicia, una especie de Superman que no tenía distinción de fronteras y que estaba buscando ese bien objetivo y trascendental como si se tratase de Platón. Entonces, Milei hace referencia a ese modelo, en considerar, en su visión, a mi criterio errada, en su visión, de que la ONU emerge con con un grado de bondad intrínseco, que la ONU emerge como una suerte de liga de la justicia que viene a prevenir los grandes males ocasionados por los propios estados. Perfecto, Hay que perfecto. recordar que para muchos intelectuales liberales la guerra es la salud del Estado. Entonces, él ve en la ONU una forma de paliar estas guerras y estos conflictos estatales. Por eso advierte que con la profundización, por ejemplo, de agendas colectivistas como la ONU, de repente se estaría apartando de ese objetivo primero. Yo en esto tengo una lectura distinta, solamente explico lo que él está Lo queriendo que, explicar. perfecto, perfecto. Mati, ¿seguimos? Dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. ¿Ahí Se creó querrías un foro acotar algo, internacional donde las Horacio? naciones pudieran dirimir sus conflictos.
Sí, respecto a esos periodos de paz, yo en ese sentido los pondría en cierta duda, porque hay que entender primero que fue la propia ONU, y acá donde yo veo que quizás hay un... Entiendo que él como presidente de repente no puede hacer todas las precisiones del caso y no está Sí. obligado a saber de todo, yo eso lo entiendo. Sí habría que remarcar, por ejemplo, que Margaret Sanger fue presidente de Actas en la primera conferencia de control demográfico que realizó la Liga de las Naciones en 1927 en Ginebra, donde a través de Millennium Foundation obtiene los fondos necesarios para la creación de la APPF, que luego, a instancia de la ONU, se crea la IPPF. Hay que considerar, por ejemplo, La lo que IPPF, ¿podés mencionarnos qué es? la Algunos sabemos, pero Organización para los que no están al tanto. Cuidando el lenguaje, diríamos que es la máxima organización empresarial a nivel mundial que se dedica a nivel global a proveer todos los suministros necesarios, desde la educación hasta los insumos y profesionales, para la implementación de los derechos sexuales y reproductivos. Es Bien. una gran empresa que con la sangre de los niños inocentes ha crecido y ha generado incluso más filiales que la propia McDonald's. Entonces, tiene operación en toda América Latina, pueden buscarlo desde PromSex en Colombia hasta Fundación Huésped o Casa Fusa en En Argentina. Argentina, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que primero que ha habido guerras, o sea, y quizás no de la envergadura que uno podría imaginarse A la en Segunda Guerra. 1940, pero ha habido guerras, podemos ver lo que fueron las guerras del Báltico, que fueron cruentas y sangrientas, Sí. o las guerras que se ocasionaron, por ejemplo, en el África subsahariana. Sí. Entonces, yo no diría que no hubo guerras, es decir, ya estaríamos viendo un fracaso importante de la ONU, que es muy selectivo respecto a cuándo intervenir y cuándo no intervenir en materia bélica, sobre todo por el Consejo de Seguridad. Y habría que ver también cómo se forma ese Consejo de Seguridad. Luego, hay otro aspecto a considerar, volviendo al tema. La ONU, por ejemplo, puedo remontarme a lo que es la Conferencia de Roma 1954. Ya tenemos que hay una búsqueda constante de lo que es el control demográfico y lo hacen de manera expresa en Bucarest en 1974. Entonces, me sorprende que Milei este dato no lo haya mostrado o exhibido, porque no hay un solo registro histórico que la ONU no haya promovido, por ejemplo, el control demográfico a partir de lo que implica los derechos sexuales y reproductivos. Insisto, pueden observar, sin ir más lejos, la propia conferencia de Bucarest de 1974, o ir a la página oficial de la ONU, cuando advierte que desde 1968 su prioridad es precisamente el desarrollo sostenible a partir de lo que fue la lectura y viralización del libro La bomba demográfica de Paul Ehrlich, que fue financiado por Sierra Club, que tiene una participación activa dentro de la ONU. Y que por Erich en varias veces ha sido marcado el error que tuvo, ¿no? Está descontado porque el propio Julian Huxley, un economista liberal, desmiente todas sus tesis en materia económica, Claro. pero además promotor incluso de la esterilización forzada y los derechos reproductivos, como se dice hoy. Pero en ese sentido es entendible lo que plantea Milei de este apartamiento de los objetivos primeros. Yo haría una salvedad en ese punto, pero entiendo también que como primer mandatario, en una exposición tan breve, uno Sí. también tiene que tener cierto Prioridad despliegue de objetivo, diplomático. ¿no? Prioridad de Claro, objetivo. porque si no tiene ese despliegue diplomático, pueden acarrearse incluso sanciones como las que tuvo que padecer, por ejemplo, en su momento, Orbán frente a la Ah, Unión claro, Europea. claro. Por eso yo entiendo lo que es ese principio de realismo. Perfecto. Mati. A través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años
que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. ¿Querés ahí que cortemos, profe? En definitiva, lo que consignó el Ahí hay un punto Ahí, Mati. que es entendible. Yo en ese sentido entiendo que es lo que advertimos recién. Ahí hace mención a lo que dijimos. No es que no hubo guerras, pero Sí. entiendo que lo está matizando La a la globalización luz. de la guerra, ¿no? A la luz. Insisto, el número de las muertes, yo no sé si Milei considera como muerte o no lo que la propia ONU generó a través del aborto. Digamos. Acá yo tendría que estudiar y tendría que ver qué piensa Milei hoy hoy, en la actualidad, qué piensa respecto a la vida del niño por nacer. Porque alguien me diría, no, acá hay un video donde Milei dice que esa práctica es un homicidio calificado. Es cierto, pero si la considera realmente, si hay una cuestión, podríamos decir, de concordancia, si realmente cree eso, tendría que contabilizar también las muertes que ha generado la propia ONU con través todos de los estas planes políticas. sistemáticos de control demográfico. Claro. Porque si no es como que yo diga, los mendocinos tienen derecho a la vida y para mí cada mendocino es una vida que vale. Luego se da una masacre donde muere la mitad de los mendocinos, pero yo cuando voy a hablar de números y estadísticas de los muertos en Argentina, justo ese número de masacre de mendocinos no lo incluyo. Perfecto. ¿Creo o no creo? Perfecto. Digamos, este es el punto. Insisto, yo entiendo que es un discurso dentro de lo que es la corrección política en la ONU. O sea, no, él está allí hablando de la ONU, uno está aquí analizando, solamente para que se entiendan los contextos y se entienda que también él está favoreciendo lo que ha sido un sistema de cierta seguridad jurídica en materia de comercio internacional. Eso lo aclara muy bien, ¿no? También. Claro, entonces, en ese sentido yo creo que es claro y hasta diría que pareciera que en principio hay cierta razón, acá hay que muchas cosas que irlas matizando porque son discursos de un minuto Sí. que uno en una carrera de filosofía le estudia desde 6 años. No Claro. puedes condensar en un minuto lo que se podría explicar en 6 años. Claro. Solamente digo que ese es el mensaje que él está queriendo transmitir, que es favorecer un sistema de libre comercio, de civilización, de intercambio saludable entre las naciones y no la intervención política. Y menciona un tema más, no sé si en eso coincidís. La igualdad de todos los hombres ante la ley, ¿no? Habla de la esencia del ser humano y demás, pero de la igualdad del hombre ante la ley. ¿Sí? Bueno, a ver, eso creo que ha sido desde la propia Revolución Francesa masónica hasta principios fundamentales de la filosofía cristiana. Va a haber ciertas coincidencias naturales, salvo que estemos hablando frente a una persona que es un psicópata, Sí. pero que curiosamente los hay dentro del ecologismo que sostienen que no toda vida merece ser vivida, pero en ese sentido sí hay una gran concordancia y una gran coherencia y una gran lucha que ha generado Milei como parte de su espacio en entender que efectivamente debiera haber una igualdad en tanto y en cuanto cada ser humano es valioso por sí mismo. O sea, este es el punto. O sea, es tratar de romper con esta lógica inmanentista de la modernidad y la posmodernidad. Que cada vida vale, que cada vida es sagrada. El tema es por qué es sagrada la vida. Bueno, ahí tenemos otra discusión. Ahí tenemos discusión. Claro, pero que cada vida por sí misma es valiosa y no está supeditada a la potestad y voluntad de un cuerpo político. Llámese el Estado argentino, llámese la ONU. Perfecto. Que cada vida tiene que ser respetada y en eso sí voy a estar plenamente de acuerdo. Y por eso justamente nos reivindicamos como pro vida. Perfecto. Mati. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación. Nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos,
esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. ¿Querés que apretemos ahí? Así, Porque me parece que hay unas definiciones muy interesantes ahí, ¿no? Bien, eso creo que es más de lo que hemos venido desarrollando, que es, creo, acá estoy especulando, Sí. que lo está tomando de un intelectual muy interesante que es Hans Hermann Hoppe, aunque también va a ir en consonancia con lo que puede llegar a sostener otros pensadores austríacos, que es que normalmente las estructuras burocráticas tienden a crecer, ¿no? Es muy difícil que una estructura burocrática, una estructura de poder, se limite a sí misma. Hay una tendencia natural a buscar el poder mismo, esto incluso hasta lo explica Michel Foucault, va a haber una coincidencia allí llamativamente, que el poder no solamente busca limitarse a sí mismo, sino busca incrementarse sobre sí. Por eso el Estado tiende a crecer. Por eso los oligopolios tienden a crecer. Por eso las familias sanas tienden a crecer. Por eso la iglesia tiende a crecer. O sea, donde hay comunidad, hay una tendencia natural al crecimiento, porque el bien es expansivo sobre sí mismo. El problema es qué se entiende por bien y cómo a veces ciertos errores conducen a grandes males, pero por eso está muy bien explicado lo que sostiene ahí Milley. Lo que empezó siendo, igual que el Estado moderno, un organismo de control y restricción a los abusos, se convierte en un organismo abusivo. O sea, es el paso natural del Estado. Profe, ahí tenemos una pregunta, Mati, ¿la podés leer? Sí, dice, ¿qué opina de las celebridades que están en la ONU? ¿Lo hacen porque creen verdaderamente en sus agendas o por beneficio propio a costa del perjuicio de la gente? Las celebridades que están en la ONU son idénticas a cualquier marca empresarial que esté en la ONU. Podría hablar de Coca-Cola Company, podría hablar de Hasbro, podría hablar de Mastercard, podría hablar de Nike, de Disney. Cualquier empresa que coquetea con el poder político lo que hace es siempre buscar protección política. Protección política porque entienden que hoy el mundo se ha reconfigurado en lo que es un corporativismo con la anuencia de la posmodernidad. Entonces, las empresas ya no venden bienes y servicios como en el pasado, sino que venden ideas morales e ideas identitarias. De allí, si yo quiero ser una persona que abrace el progresismo, pago Netflix. Si yo quiero ser una persona que acepta la diversidad sexual, consumo Coca-Cola. Si yo quiero ser una persona que combate el cambio climático, utilizo Mastercard. Si yo soy una persona que se opone al racismo, compro juguetes con Hasbro. Lo mismo sucede con las celebridades. Lo que buscan las celebridades ahora es tener la corrección política, en el sentido de que el cuerpo político les dictamina qué es lo correcto y permite que ellos estén del lado correcto de la discusión pública. Porque si algo caracteriza la posmodernidad, además de la muerte de los metarrelatos, es que lo público se vuelve privado y lo privado se vuelve público. Entonces, en ese sentido, van a observar que las celebridades que deberían funcionar dentro de una esfera privada toman posiciones políticas, toman posiciones públicas, toman posiciones sociales y al mismo tiempo discusiones políticas, discusiones públicas, discusiones sociales están privatizadas, por ejemplo con las Big Tech, que son las redes sociales. Por eso se da que las celebridades lo que hacen en el fondo no es un convencimiento de la paz y el bien, es una búsqueda constante de protección. Y lo pueden ver desde las grandes escalas, como aquellos que han intervenido en la ONU, como lo pueden ver a microescala con el grupo de influencers de turno que siempre favorecen al gobierno local. Se da en Argentina en este momento, Sí. que tiene un gobierno consolidado principalmente por influencers dentro de lo que es la media esfera, o lo pueden ver incluso en Venezuela, que contrata influencers para legitimar su gobierno. Porque hoy el poder político necesita ingresar a las esferas privadas.
Y esto se hace a través principalmente de la industria del entretenimiento, redes sociales, Hollywood, streaming, pero también mientras el poder público necesita ingresar en la esfera privada a través de estas figuras, estas celebridades, al mismo tiempo lo que es privado, como es la sexualidad de una persona, se eleva a una categoría pública donde ahora es el cuerpo político que empieza no solamente a establecer los mandatos morales sociales en términos de sexualidad como la aceptación de los no binarios y la construcción de identidades sexuales, por ejemplo con la inclusión en los DNI, sino que ahora lo privado se vuelve público porque los metadatos permiten reconducir la opinión política. Pueden verlo, por ejemplo, como Facebook, ahora que se llama Meta, había vendido información e incluso reconducido la información pública para orientar el consumo y el voto de los usuarios. Por eso yo dejé de usar Facebook. Perfecto. ¿Seguimos, Mati? ¿Alguna pregunta más? No. Vamos. Pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global. Pero ahí cortamos, Mati. Bueno, ahí hay un montón de definiciones de principio. Un poco pasamos por lo que habías dicho vos al comenzar la charla, con ese tema de generar como estatus iguales en sociedades y países y geografías y un montón de cosas distintas. Pero además creo que va y apunta muy fuertemente contra las Naciones Unidas. No sé si vos llegaste a ver en algún momento una foto donde habla Lula y el auditorio está lleno, y otra foto donde habla Milei y el auditorio no está lleno. Y claro, me hizo acordar mucho la frase de Mark Twain, ¿no? Esa que aquel que quiera defender la verdad, ¿no? Frente a un imbécil que está convencido por querer escuchar la mentira, es imposible. Y yo creo que pasó eso. O sea, muchos dijeron, no, mira, no lo escuchó nadie. Yo creo que no querían escuchar una campana distinta. No sé si vos tuviste la misma percepción. Seguramente que Milei es una figura como tantas otras que pueden generar o mucha aversión o mucha adhesión. Y normalmente las personas que se presentan como outsiders políticos dentro de lo que son los núcleos políticos generan una gran aversión. Seguramente que si Lula fuese a dar una conferencia en un barrio popular no lo visitaría absolutamente nadie, y si va Javier Milei seguramente se llenaría, porque es un fenómeno de masas, muy querido, muy carismático, que ha sabido comunicarse con quienes debía comunicarse para la victoria electoral. En cambio, Lula, que va a ser funcional a un cuerpo político internacional, va a tener la anuencia y la protección y el respaldo de este espacio. Qué bien eso. Por eso creo que es interesante ver eso. Lo que me llama la atención nuevamente es la defensa de Wilson, digamos. La Primera Guerra Mundial se origina justamente por Wilson, porque decide intervenir en el último imperio católico, el austrohúngaro, en una intervención ajena por completo a los intereses de Estados Unidos, que es lo que detona finalmente el gran conflicto bélico que se vivió a comienzos del siglo XX. Por eso yo sinceramente a veces me gustaría realmente poder conversar en privado con Milei para entenderlo. Hay cosas que a mí me cuesta entenderlo. No sé si es por una cuestión de corrección política dentro de la ONU. Yo no sé si es porque realmente está convencido
o quizás porque los libros que yo he tenido que estudiar son distintos a lo que él estudió, y eso sería mucho más entendible todavía. Pero una defensa a Wilson, yo no conozco ningún libertario que vaya a defender precisamente a Wilson, o sea, al contrario, es muy destratado, por ejemplo, por Hans Hermann Hoppe. Por dar un solo ejemplo, cuando él explica en su libro La democracia, el Dios que falló. Es un libro, es un tratado impresionante, que empieza justamente explicando que el sistema democrático, tal como lo concebimos hoy, sobre todo en materia internacional, se da por lo que es la teoría de Wilson en esta intervención bélica en el extranjero. Entonces, esta idea de la igualdad que promueve el marxismo, de igualar obligatoriamente, fue un poco el modelo que lleva Wilson, de querer que todas las naciones deban mantenerse bajo el mismo régimen. No importaba si vos tenías una tradición teocrática, una tradición cristiana, una tradición laicista, todo se debe regir. Pero eso no quita que efectivamente está buscando distanciarse de lo que es la ONU hoy, está buscando distanciarse de lo que es una de las peores agendas que se han generado en materia internacional, que es la Agenda 2030, que más concretamente se llama Acuerdo de París, para ser más objetivo, y que ha sido esta agenda colectivista, ha sido una realidad. Muchos piensan que es una teoría conspirativa, está en el sitio oficial de la ONU, Claro, lo puede sí, sí, investigar sí, cada sí, uno. O sí. sea, yo tengo los documentos oficiales aquí, pero que ha sido tan devastadora que ha generado, por ejemplo, el colapso económico de una nación tan próspera como Alemania. O Estados Unidos mismo, de hecho, la gran crisis económica de Estados Unidos actual. Lo que pasa es que ellos te pintan con los objetivos, los 17 objetivos, la verdad es que es Disney, es fantástico. Pero, che, me dice que hay una pregunta, Mati, hay una pregunta, me dijiste. Sí, acá dicen, ¿cómo revertir la infiltración de la Agenda 2030 en la Argentina cuando controla la cultura, el mercado editorial, la educación pública en todos los niveles? Buena pregunta. Y es simplemente tratando primero de educar en la verdad, informándose, conociendo. No se puede combatir lo que no se conoce. Yo no puedo disparar sin ver el blanco. Lo más probable es que termine errando y que termine dañando a alguien. Entonces, lo principal es estar informado. Pueden comprar mi libro. Pero además, Sí, es importante. El libro negro del ecologismo. exactamente. Y lo principal es estar informado. Luego, hay que entender que en el fondo es una guerra religiosa, en el fondo. O sea, porque el ecologismo surge como desde una expresión filosófica del monismo inmanentista. Entonces, esta lucha, si quizás a alguien le hace ruido la palabra religión y es entendible, vieron que esta lucha en última instancia es metafísica. Porque es desde la cosmovisión de la cual yo parto para construir la política. Si yo parto desde una visión antropológica de un hombre absolutamente caído en un sistema inmanentista donde ya nada trasciende, no va a haber forma alguna de combatir la Agenda 2030, porque cualquier recurso que quiera caminar por la misma senda va a caer en la misma lógica. De Ahora hecho, ayer le tampoco. explicaba a los alumnos en el Santo Tomás de Aquino, ayer justamente le explicaba esto respecto a la ideología de género, que si yo quiero combatir la ideología de género desde el materialismo, diciendo que varón es solamente aquello que nace con cierta carga genética y reducir la identidad del ente a su sustrato estrictamente material, lo único que voy a hacer es permitir que se profundice la ideología de género, porque no se está entendiendo cuál es el problema. Por dar un ejemplo concreto. Perfecto. Decir por ejemplo, que para combatir esta tesis de mujer no se nace, mujer se hace, yo voy a caer en la lógica de no, mujer simplemente nace, y agotar allí en el sustrato material es combato la nueva izquierda idealista con la filosofía de la vieja izquierda materialista, que es el padre de este sistema inmanentista de la nueva izquierda. O sea, ¿por qué se cae en el idealismo? Porque en el materialismo nada tiene valor por sí, porque la materia siempre organiza igual de manera horizontal. Si yo no tengo un principio filosófico realista que jerarquiza y que puede dar testimonio de verdad, si yo parto del materialismo, el materialismo, tarde o temprano, por su propia lógica, termina engendrando lo que hoy se conoce como la nueva izquierda, que es un producto idealista que deviene de una base filosófica inmanentista. Entonces, combatir el inmanentismo nihilista del monismo es no entender nada al final. Y por eso es que se ha avanzado como se ha avanzado con tanta facilidad el progresismo en Occidente. Bueno, porque es llamativo. Vos fíjate que lo hablamos en aquel momento cuando estuviste acá por Mendoza,
que, por ejemplo, el Senado Provincial en su momento había adherido a la Agenda 2030, con personas que están totalmente en línea con entender que la vida nace desde la gestación. ¿Me entendés? Y es muy importante lo que estás diciendo, porque cuando uno no quiere involucrarse, uno simplemente se queda con esos datos de esas 17 objetivos tan bonitos como... un legislador hace poquito, Cobos, mendocino, es diputado nacional, Julio Cleto Cobos, fue vicepresidente de Cristina Kirchner y también fue gobernador de Mendoza. Él dijo que cómo podía alguien oponerse a objetivos tan buenos. Ahora, si yo me quedo, por eso caigo en lo que decís vos, si yo me quedo simplemente con decir, no, eso no es bueno, y me van a pasar por arriba. El tema es, ¿quién está dispuesto a involucrarse y a pensar un poco, no? Exactamente, es que ese es el punto. Entonces, la única forma de revertir esto es, primero, en la formación cultural desde los pequeños espacios. Como se empezó toda gran lucha, desde una resistencia en trincheras, de a poco ir avanzando y tratando de conseguir gente políticamente apta, medianamente formada, con un mínimo de valores, un mínimo de palabras. Es muy difícil encontrar eso aquí en Argentina hoy en día, porque en última instancia, cuando la cultura avanza, se politiza y ya en la política es necesario que el cambio también sea, en ese sentido, favorable desde la política. Entonces, Perfecto. es necesario también, porque tenemos una estructura estatal que ha permeado, por ejemplo, todo lo que es el campo educativo. La única forma de combatir esto es primero culturalmente para luego ingresar al campo educativo. Pero yo ingresar al campo educativo cuando exista un sustrato cultural que permita que ciertos políticos puedan intervenir para sanear la educación en Argentina. Perfecto. Mati, ¿seguimos? Eso es de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. ¿Querés que cortemos ahí? Ahí da muchas definiciones, ¿no? Primero, me hace acordar esto, ¿te acordás a Bonavena que decía, todos me dicen cosas, pero cuando me quedo en el ring me sacan el banquito y estoy yo solo? O sea, hay que estar parado ahí para decir estas cosas y pararse delante de las Naciones Unidas y decirle, miren, ustedes están generando una agenda que va socialista y que va en contra de los intereses de, en este caso, mi nación. No, exactamente. Bueno, en ese sentido es realmente admirable que Argentina, a través de Milei y la canciller Diana Mondino, hayan decidido no formar parte, separarse de este acuerdo. Me recuerda a la misma decisión política que tomó Donald Trump en su momento cuando se sale del Acuerdo de París, que luego Joe Biden va a ingresar. Efectivamente, allí no habría nada que agregar porque es una evidencia, basta leer los documentos actuales para simplemente conocer cómo se está atentando contra derechos fundamentales, no solamente en materia de vida, libertad y propiedad a nivel individual, sino en lo que refiere a la soberanía nacional. Cualquiera de los objetivos que ustedes puedan desear es evidente por sí mismo. Desde el objetivo 1, que es erradicar el fin de la pobreza, que esto implicaba lo que el Foro de Davos planteó como la renta universal, lo cual implica una intervención económica a gran escala, es el modelo soviético llevado ahora a gran escala a nivel global, lo que fue la conferencia de partes número 27, cuando para el objetivo número 2, que era erradicar el hambre, la política de hambre cero, se planteaba la alimentación a base de pasta de insectos y carne sintética,
mientras ellos hipócritamente gozaban de los mejores cortes de res en esas conferencias. Tenemos el objetivo número 3, que empieza a plantear la muerte digna de los mayores. Tenemos el objetivo número 5, igualdad de género, que plantea como meta la implementación de los derechos sexuales y reproductivos de manera universal, sobre todo en las naciones emergentes. El objetivo 7, la transición energética, que implica favorecer el gran mercado del régimen comunista chino que funciona a base de mano de obra esclava. O tenemos el objetivo número 11, que son las famosas ciudades de 15 minutos, que es un sistema endogámico, la aniquilación completa de la sociedad tal como la conocemos. Entre tantas cosas que podríamos decir. Pero bueno, bienvenido sea que al menos haya habido 7 países, porque en realidad fueron solamente 7, para que vean cómo esto avanzó a nivel global. Solamente 7 países se han apartado de la firma y del nuevo pacto por el futuro, que es la profundización de esta Agenda 2030. Lo curioso es que los países que lo firman, había un país libertario, en este caso Argentina, Claro. tiene un gobierno libertario, 3 países comunistas y un país, Rusia, que es de la cuarta vía de Dugin, que es un poco más cercana al comunismo, no quiere decir comunismo, es mucho más complejo, pero que es mucho más interventora. Entonces, solamente 7 países quisieron cuidar plenamente su soberanía. Este es un dato de color para que la gente lo pueda Ahora, investigar. muchos usaron esta situación para criticar a Milei. Justo, mirá, te alineaste a Venezuela, te alineaste Claro, por eso dije que a... fue llamativo. Este, ¿qué es lo que pasa? Occidente, bueno, Occidente está absolutamente superado por esto. No creo que haya habido ningún país de Oriente o Oriente Medio, como lo hablamos en su momento, que le interese los objetivos de la Agenda 2030 o la 2045. Sí, y que sucede que, a ver, hoy creo que la Agenda 2030 es una preocupación principalmente de la OTAN. Yo no veo ninguna nación del BRICS preocupada por esto. Al contrario, se pueden beneficiar. China, por ejemplo, se beneficia abiertamente. Claro. India se beneficia abiertamente. O sea, India tiene un control absoluto porque lo que genera la Agenda 2030 es un gran colapso energético. Lo pueden observar en California o Texas como simple ejemplo. Y hay un mercado cautivo de petróleo. Entonces, muchas naciones de Oriente Medio, por ejemplo, la propia India, que tiene un gran flujo de energía nuclear porque puede abastecer energía nuclear de toda su región, Ujú. a ellos les conviene que exista este tipo de conflictos energéticos que antes no se daban. Yo no estoy en contra de la transición energética, claro, desde ya, pues después se saca de contexto. Claro, claro, claro. O sea, yo lo que creo es que una transición energética tiene que ser siempre espontánea. Es decir, cuando surge el petróleo, no es que se prohibió el carbón, sino como una alternativa. Igual que cuando surge el gasoil, no se prohíbe el petróleo, sino que se da una alternativa. Y yo estoy a favor que surjan formas alternativas de energía. Lo curioso es que los ecologistas, por ejemplo, se oponen a la energía nuclear, que de hecho hay un tema allí a considerar. Pero esa es mi posición, digamos. Yo creo que no tiene absolutamente nada de malo votar en concordancia con lo que pueda votar, por ejemplo, naciones del BRICS, aunque Milei ha dicho que no va a entrar en negociaciones con el BRICS, porque muestra coherencia. O sea, si el hombre como primer mandatario está a favor de defender ciertas prerrogativas, por ejemplo, si yo estoy a favor de la vida es la concepción y un enemigo mío decide no abortar, yo no me voy a oponer a eso Claro. porque esté mi enemigo. O sea, al contrario, bueno, menos mal que al menos en algo vemos que todavía queda cierta racionalidad. En todo caso, si el resto se opone, es un problema del resto. Pero acá la verdad se tiene que defender como es, como la verdad que es, independientemente que tengamos el apoyo de un comunista de 100 países o que estemos totalmente solos. Ahí hay una pregunta, Horacio. Dice, ¿de qué manera la ONU obliga a los estados a cumplir la Agenda 2030? ¿A cambio de subsidios? ¿Por pactos? No entiende si los gobiernos tienen que hacer aportes económicos. Todo gobierno tiene que hacer aportes económicos. Pero ¿cómo obliga? En realidad, y esa es la gran trampa, porque acá es lo que siempre le explico a mis alumnos. La ONU en sí mismo nunca puede obligar. No es un órgano interventor por sí.
Por eso mucha gente cuando vio lo del Pacto del Futuro que acá se acaba de aprobar ahora, y eso sí lo dijo Milei muy bien. Hay un punto que es interesante ahí. La ONU en sí misma no puede obligar. Son lineamientos que invitan a que los países, para poder acceder a ciertos créditos, los cumplan. Por eso van a ver que si vemos los documentos oficiales que se firmaron por el Pacto por el Futuro, un pacto por el futuro, lo primero que se hace es un nuevo esquema, una nueva arquitectura internacional en materia financiera, para compeler a que organismos como el Banco Mundial, el FMI, por citar algunos, Sí. sean promotores más incisivos en este tipo de políticas. O sea que vos podrías ir a pedir un préstamo al banco, al Fondo Monetario, y no estar alineado con alguna política de Agenda 2030, podría ser, no sé, que el interés sea un poco más alto, que te den menos guita. Exactamente. Esa es la forma indirecta mediante el cual la ONU opera. O que si uno se alinea, por ejemplo, a los objetivos, como sucede con los países de Europa, la Unión Europea, por ejemplo, que funciona de la misma manera que la ONU, de repente hay cierta discrecionalidad con la ayuda económica. ¿Qué es lo que pasa en Argentina con las provincias cuando son más afines a la Al Casa gobierno. Rosada? Sí, sí. O sea, no es que la Casa Rosada en sí te va a mandar gendarmería para intervenir de una provincia. Te cortan los subsidios y fíjate cómo puedes arreglarte. ¿Qué es lo que le pasó a Hungría cuando se opuso a la ideología de género? Que le cortan toda la ayuda económica y esto le generó un problema económico serio. Ahora, donde sí hay una intervención directa, porque tienen, y acá es un tema muy serio, porque tienen poder militar no solamente fáctico, sino jurídico, habilitado jurídicamente, es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es finalmente el organismo que estaba conformado por 5 países miembros estables y ahora se está haciendo la modificación para ir incorporando y rotando nuevos países, que se incorporó justo Brasil bajo Lula, hablando de este punto, justo en el gobierno de Lula se da que el país que se incorpora ahora al Consejo de Seguridad es Brasil, porque son los que realmente sí tienen poder de intervenir. Por eso siempre se trata de evitar con la guerra que ha sucedido, por ejemplo, ahora fíjense en Ucrania-Rusia, lo que se buscó fue siempre evitar la intervención del Consejo de Seguridad, que no se iba a dar nunca, porque allí está, por ejemplo, como miembro permanente Rusia. Claro. Por eso la ONU no podía intervenir militarmente en ese Claro. conflicto. Porque si hubiese sido, por ejemplo, entre Azerbaiyán y Armenia, quédense tranquilo que yo hubiese intervenido sin Seguro. ningún tipo de problema la ONU. Pero en el caso concreto de esa guerra no, porque está China, que es aliado de Rusia, en el Consejo de Seguridad, igual que Rusia, Rusia. y en la misma mesa está Estados Unidos. Francia y Alemania, creo que es, o El otro día tuvimos una Inglaterra. charla, llevamos 50 minutos, Horacio. Vos decime cuando vayamos cortando. ¿Cuánto está quedando, Mati, más o menos de video? 8 minutos. Vos sabés que el otro día estuvimos en una charla y comentaba la forma práctica en que resolvía Trump los problemas. Entonces, ¿qué hice yo? Se fue a Corea del Norte y le dice, che, mira, ¿vos por qué tenés todos los misiles apuntando para allá? Te estoy poniendo un ejemplo grosero. No, porque vos me vas a atacar, flaco. Si te quiero atacar, ya te hubiera atacado. Haceme un favor, correr los misiles. O sea, impuso su lógica por sobre la del nudo, como hizo Alejandro con el nudo gordiano, ¿no? Esta realidad que estamos viviendo hoy nos está imponiendo el nudo gordiano, la lógica a todos los ciudadanos, y en este caso me parece que Milei, sin lugar a duda, decidió cortar y mantener su promesa de campaña, que como te decía al principio, hoy a muchos los asusta, pero los que lo veníamos escuchando en serio de siempre, esta postura es una de las posturas que a muchos más nos acercó a estar tranquilos con el voto de Milei, ¿no? Totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar. Bien, No sé si quieren, sí. para no extender tanto, de última dejamos correr un poquito más de corrido, un Perfecto. par de minutos más, Listo. para ya, aunque sea cerrar el análisis de todo el discurso Dale. de Milei. Dale. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así,
Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel. ¿Querés que cortemos, es el único Horacio? país de Medio Oriente que defiende... Ahí cortamos. Sí, bueno, ahí está justamente afirmando lo que hemos sostenido de las grandes incoherencias. Claro que lo hace desde una cosmovisión liberal, digamos, o sea, es entendible. Efectivamente, parece que la ONU nunca tuvo reparo, no solamente con lo que son las dictaduras de Cuba o Venezuela, que nosotros lo podemos ver de cerca. El gran problema aquí está en el régimen comunista chino. O sea, el gran problema está en Xi Jinping, porque Cuba es intrascendente. Cuba es una isla en el medio del océano, con todo el respeto a los hermanos cubanos, pero no es una amenaza geopolítica a Cuba. Ya no estamos en la Guerra Fría. Lo que sí es una amenaza real es el régimen comunista chino, que tiene una preeminencia exclusiva en el Consejo de Seguridad de la ONU, y una ONU que nunca quiso investigar, sin ir más lejos, un solo dato para que la gente lo investigue. En el año 2020 se estaba pidiendo la intervención de los laboratorios de Wuhan, y China bloqueó el paso con la anuencia de Guterres, que sigue en el poder de la OMS, que sigue en el poder. Se bloqueó el acceso a la investigación internacional de lo que había acontecido, porque justamente eran cómplices de lo que fue un gran goulash de la ONU, ya no ruso, era ya goulash de la ONU. Entonces, Claro. esto es como para solamente matizar lo que aquí está exponiendo, que efectivamente, o sea, hay una tendencia muy marcada hacia la izquierda con la más nula objetividad por parte de la ONU en la materia de la discrecionalidad política y cómo favorecen a ciertas naciones que tendrían que estar condenadas, de hecho. Seguro. ¿Seguimos? de la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Ahí querés que paremos porque te veo, Horacio, que estás un poco, metiste vos en algún bocadito el tema de la gobernanza, que es lo que estás mencionando, ¿no? Exactamente, no solamente que se plantea con el Pacto para el Futuro que se votó en aquellas sesiones, la implementación de una visión 2045 que acelera y que refuerza la Agenda 2030, es un refuerzo, no es un reemplazo, es un refuerzo de la Agenda 2030, y que refiere a lo que está diciendo muy bien Milei en este punto. Se utiliza el sistema económico internacional como forma de presión para implementar, por ejemplo, los controles de natalidad y lo que es una transición energética y una nueva forma de diseño de las ciudades soberanas. En nombre del ecologismo, se utilizan los mecanismos de la presión económica internacional. Entonces, lo que más se ven desfavorecidos son las naciones emergentes, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, que si no alinean sus políticas locales en lo que refiere a reproducción e industrialización a lo que la ONU quiere, quedan cada vez más relegadas. Pero si aceptan, no logran industrializarse ni reproducirse, Claro. porque la Agenda 2030 en última instancia es un control sobre estos dos puntos elementales de una nación. Por un lado, por el otro, las naciones emergentes quedan totalmente cohibidas
Si aceptan la Agenda 2030, evitan las sanciones económicas, pero eso implica renunciar a la industrialización y la reproducción. Pero si rechazan la Agenda 2030 para reproducirse e industrializarse, al mismo tiempo quedan sancionadas económicamente. Entonces todo ese esfuerzo por crecer finalmente se convierte en un lastre. Entonces es muy perverso cómo funciona el sistema económico internacional. Tremendo, tremendo. Mati, te damos El tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Ese caso, Así estamos hoy. En ese caso, el veto me parece que hace mención específicamente también al caso Malvinas, ¿no? Donde el veto favoreció y se terminó el apoyo, fue para Inglaterra. No solamente que para mí esta es la mejor parte de toda la ponencia de Milei, es por lejos la parte más conservadora, ciertamente, porque está exponiendo lo que venimos denunciando desde hace tiempo. Primero, cómo en nombre del ecologismo se ha generado un control de natalidad expreso. No pueden citar un solo ecologista, nuestros detractores, que no haya favorecido el control demográfico mediante la intervención política. Está nombrando cómo estas intervenciones ecologistas en nombre de la ONU terminan eliminando todo desarrollo industrial, y está diciendo lo que venimos diciendo desde el inicio. Esta agenda no favorece en lo más mínimo a las naciones emergentes que todavía no son competitivas. Es como si yo le dijese que cada ser humano deba cargar sobre su espalda 100 kilos. No es lo mismo que lo haga un pequeño niño de 10 años que se está desarrollando que un atleta profesional que viene entrenando desde hace tiempo con sobrecarga. Entonces, aquí Milei yo creo que ha sido muy preciso. Y creo que hay que también hacer una mención especial a lo que es la reivindicación de Malvinas, porque a veces es cierto que desde ciertos espacios se lo suele criticar duramente, pero también hay que tener en cuenta que hacía mucho tiempo que Argentina había renunciado, creo que desde Menem, si mal no me equivoco, a lo que es la reivindicación ante la ONU de las Malvinas. La soberanía. Entonces, la soberanía sobre Malvinas, la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas. Creo que esto también hay que saberlo reconocer, insisto, a veces entiendo que hay muchas cosas para criticar, si se hacen de manera constructiva y prudente, pero también hay que saber reconocer lo que se hace bien, como es en este caso, que es reconocer que estamos bajo el yugo de psicópatas que quieren aniquilar las naciones emergentes para quedarse con los recursos propios, y en ese sentido también reivindicar un recurso propio de Argentina, que es la soberanía sobre las islas. Perfecto. Mati. Potente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Pero ahí me gustaría, Mati, rápido, ¿no? La agenda woke, ¿qué es?
Bueno, la agenda woke en realidad por sí no existe, eso hay que Ajá. aclararlo, digamos, está bueno. Por sí no es el Pacto para el Futuro, que es un Ujú. documento oficial que cada uno puede descargar, que de hecho lo tengo descargado e impreso ya, con la firma de las naciones, sino que es una forma alegórica en la que se suele hablar dentro de lo que es el campo cultural, como aquellas imposiciones ideológicas, o mejor dicho, como aquellas directrices ideológicas a las que están respondiendo principalmente los mercados, no los estados. La agenda woke, en un término muy preciso, se refiere a esa agenda cultural que desde el poder político se empieza a insinuar para que abracen los mercados. Por ejemplo, Netflix, Disney, la Ujú. NBA, Nike, que Ujú. empiezan a mostrar esta idea de el progresismo, la conciencia social, el antirracismo, el ecologismo, el feminismo, la ideología de género. Empiezan a abrazar ideas de la nueva izquierda, pero que ya no se hace desde una política pública, sino que se hacen desde universidades privadas, redes sociales, plataformas de streaming, celebridades, Hollywood, Netflix. Entonces, a esto se refiere la agenda woke. Es una agenda más cultural, más propia del consumo que tiene el ser humano promedio. Ujú. Insisto, si bien tiene un lineamiento que puede emerger desde alguna intención política o porque se está buscando redireccionar la política, es decir, yo fomento, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender quizás muy simple, los que son de mi generación lo van a entender, los que no, no me van a entender. Yo de chico veía Los Motorratones, que fue para mí una de las mejores series de la historia. Entonces, los Motorratones eran profundamente woke, aunque parezca raro. Porque los motorratones, que eran estos ratones con forma de hombre súper copados, que andaban en motocicleta, que gastaban nafta más no poder, combatían al malo, que era un cerdo capitalista, literalmente era un cerdo capitalista, en el sentido más literal de todos. Entonces los chicos iban generando conciencia social. El capitalismo es malo, el ecologismo es bueno. Entonces tenías los motorratones, Street Shark, Capitán Planeta en los 90. Claro, el tema es que luego vos, para tener verdadera conciencia social, no es que simplemente aprendías a tirar la basura en una bolsita y no tirarla en la calle, sino que tenías que consumir los productos que te vendía, por Claro. ejemplo, Hasbro, que estaban hechos a base de petróleo y de plástico. Y tenías que votar, por ejemplo, los políticos demócratas, porque de esa manera vos eras una persona con plena conciencia social por el cuidado del planeta. Entonces vos veías los motorratones, veías Street Shark, veías Capitán Planeta, y después en el acto ibas y apoyabas, por ejemplo, a Al Gore, por dar un ejemplo. Entonces, así como funciona la agenda woke, que desde el propio mercado, como hacen ahora las Big Tech con Meta, van direccionando la opinión pública hacia ciertos lineamientos políticos de izquierda, pero Ujú. que se origina primero en el consumo, antes que en la imposición ideológica verticalista. Por eso hay que hacer estas distinciones cuando se hablan de este tipo de agenda, porque si no se mezcla lo que es la imposición externa y verticalista de la ONU con lo que es un fenómeno más de las masas consumistas de la posmodernidad con la agenda woke. Que es más o menos, viste, cuando te dicen, qué sé yo, está pasando en Argentina, ¿no? Para pedir una beca en la universidad, si vos tenés ciertas condiciones sexuales, ciertas condiciones económicas, ciertos pensamientos, etcétera, estás más cerca de tener la beca que si vos, qué sé yo, vas a misa, vivís en tu casa con tus padres, ¿no? No por un tema económico, sino por un tema netamente de estilo de vida. Vamos por ahí, vamos, La Agenda terminamos. 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores. La respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad.
Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepan también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ahí esta última parte tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Sí, primero es la creación de una propia agenda. Yo creo que marca una impronta significativa en materia política, porque empieza a mostrar que es posible desde, no iba a decir el individuo, está representando una nación, pero es posible crear una resistencia que no se doblegue y que no tenga por qué aceptar una imposición. La posibilidad de que una nación pueda ser soberana implica también la posibilidad de que una nación piense por sí misma. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido por demás valorable lo que plantea. Me parece bien que se vuelva a hablar de Dios en la ONU, Sí. aunque parezca un simple saludo en materia simbólica, creo que es fundamental. La defensa de la libertad de culto, esto es muy discutido dentro de los espacios católicos, por ejemplo, porque sé que es extremadamente discutido lo que es la libertad de culto, o sea, hay una distinción interna muy grande, pero atento a la realidad, hoy estamos a un paso que se nos proscriba rezar un rosario frente a Claro una que clínica de aborto, o que podamos siquiera mencionar a Jesucristo dando una clase pública. Entonces, Hoy la libertad de culto está más dirigida al catolicismo que a las otras religiones, te diría. y ese es el punto. Entonces hay que saber también entender esto en la realidad política actual. Hay que ser primero realista, o al menos yo defiendo mucho el realismo ante todo. Sí. Entonces, ya creo que es un cierre magistral. Creo que ha logrado exponer lo que muchos esperaban que expusiera, incluido, o sea, yo era uno de los que abiertamente votó a Milei, principalmente con la esperanza de que tomase distancia de la Agenda 2030. Así como yo hice una crítica concreta cuando designó al secretario de Bioeconomía, porque lo conozco, porque lo hemos investigado, porque me dedico a esto exclusivamente,
así también hay que saber reconocer que ante la ONU el no adherir al Pacto por el Futuro no solamente que es un gesto simbólico, sino que es un gesto de soberanía concreto. O sea, implica que Argentina empieza un camino de independencia y de libertad. Bienvenido sea, porque para eso fue electo. Creo yo que muchos lo han votado porque querían esto de Milei, que era romper definitivamente los lazos con algo tan extorsivo y tan psicópata como una agenda ecologista. Es buenísimo todo tu análisis. ¿Me permitís un segundo una pequeña cosita? Quiero comentarles a quienes están viendo el video ahora en vivo, a quienes lo van a ver después, que todo este trabajo se financia exclusivamente por aportes privados, voluntarios, libres, de aquellas personas que nos están ayudando permanentemente, y les dejamos un alias para que ustedes, si quieren colaborar, siempre lo que puedan hacer para nosotros es muy bueno. Pensemos en plural, MZA, para acompañarlos. Pensemos.mza. Gracias. Seguimos, perdóname, Horacio. Hemos discurrido prácticamente más de una hora, ¿no es cierto, Mati? ¿Cuánto llevamos ya? Sí, ya 1 hora y 15. 1 hora 15. Y yo la debo partir, me están apurando acá para que bueno. Sí, acá tenemos que también ir cerrando. ¿Alguna reflexión más que te quede, Horacio, que quieras mencionar? A mí me llamó un pequeño detalle cuando él habla de esta postura de neutralidad. Excepto el caso de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo otras neutralidades de Argentina. ¿O has visto alguna, vos recordás alguna en Naciones Unidas? No tengo el dato en este contexto, digamos. O sea, para mí, a ver, hay que tener inteligencia cuando ser neutro, digamos. O sea, yo en ese sentido tengo que marcarlo por una cuestión de responsabilidad propia, de lo que he predicado públicamente. Primero, que el tema del conflicto Israel-Rusia es mucho más que una Rusia mala, fea, tonta, que quiere invadir porque son comunistas, a una Ucrania libre y soberana que hace todo bien y que eran unos santos de Dios, que son las pobres víctimas. Es mucho más complejo la historia entre Rusia y Ucrania. Lo mismo que entre Israel y Palestina. Y eso no quiere decir que uno favorezca a uno u a otro. O sea, actos genocidas hubo de los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me llama la atención que Argentina, que está literalmente en otro continente, no quiera mantener neutralidad en estos puntos y que pretenda de repente imponer alguna especie de intervención que tendría que tomar la ONU, cuando yo creo que en ese sentido, insisto, las guerras están mal. Las guerras simplemente están mal. Y hay que ver, porque hay guerra justa, como enseña la Iglesia Católica. Entonces, yo lo que digo es, si no tenemos la plena información, es siempre quizás un criterio de prudencia, porque cada bando va a contar que es el bueno. ¿Qué Claro significa? que sí. ¿Qué significa? Que tenemos que ver si se trata o no de guerras justas. Es un conflicto muy complicado de entender en materia de geopolítica. Es como el tema de las guerras de las Malvinas. Todos sabemos que las Malvinas son argentinas, pero hay que saber cómo entender lo que fue el concepto de soberanía, lo que fue las 5 invasiones inglesas que padeció Argentina, para después decir, bueno, efectivamente había una guerra justa en defensa de la soberanía. Yo no estoy diciendo ni que Putin sea un santo, No. ni que Zelensky ya esté condenado al infierno. Estoy diciendo que hay que estudiar en profundidad. Por eso, yo opino de lo que sé. Y en estos casos estamos viendo que son guerras que tienen una larga data, no es algo que empezó en el año 2020, es algo que viene de una larga data, que se tiene que estudiar con mucho cuidado porque ha habido muchas víctimas inocentes de los dos lados que han perdido la vida, por respeto a víctimas de los dos lados. Que eso lo quiero remarcar. Último tema, rapidísimo, y te dejo ir. Yo no sé cómo hacen estas cosas, ¿viste? Pero en todos lados están diciendo que Milei, que se opone al calentamiento global, que no acepta el calentamiento global, y de repente estamos viendo tu provincia prendida a fuego por todos lados. ¿Qué tiene que ver el calentamiento global con un incendio? Absolutamente nada. Normalmente van a ver que sucede lo mismo que pasó en España, cuando hubo una serie de incendios muy grandes en España, muy grandes, infinito veces más grandes que en Argentina. Se dijo que era culpa del cambio climático. En realidad no están así. Acá en Argentina, vamos a ir al caso de Córdoba, ya hay por lo menos 3 imputados que se han demostrado por las cámaras que estuvieron vinculados al origen artificial de los incendios. Se dice que se favorece primero porque se origina en culpa del cambio climático. Cuando se demuestra que hay un hombre por detrás, se dice
que se favorece por el cambio climático. No es tan así. Vamos a ver el caso de España. Tenemos una entrevista que después YouTube obviamente iba a censurar, pero gracias a Dios recuperamos los archivos a tiempo. Ah, mirá. Que un jefe de bomberos explicaba que los incendios se dieron en zonas de reserva natural, porque como justamente las agendas ecologistas imponen que no pueda haber participación del hombre en ciertas reservas, eso impide, por ejemplo, el control de la flora y el control también de la irrigación, más los contrafuegos necesarios para evitar que un incendio avance. ¿Qué es lo que sucedió aquí? De hecho, yo no digo que insisto, yo no niego el cambio climático, lo aclaro, yo niego que se pueda aseverar como un dogma de fe que sea antropogénico. Claro, siempre he sido muy claro en eso, siempre. Entonces, yo ahí digo cuidado, porque aún si fuese antropogénico, yo niego la solución que proponen los psicópatas de la ONU. Aún si fuese antropogénico, o sea, aún si nosotros fuésemos responsables de que la contaminación está generando el cambio climático, porque hay una inconexión total hasta ahora. Podemos verlo esto en los estudios de Judy Curry, Bart Geber, Patrick Moore, González Corripio. Aún cediendo esa parte, la solución no es, por ejemplo, el control de natalidad que propone la ONU. Bien. Es más, habría que favorecer la propiedad privada para que se generen los estímulos necesarios en una transición energética ordenada que sea mucho más amigable con el planeta y no una imposición económica como un sistema socialista. Pero acá en mi caso concreto de Córdoba es porque efectivamente tenemos una provincia con una policía que hoy está siendo investigada porque tiene un acto de corrupción cada semana y los bomberos dependen de la policía. Y esto no es faltarle respeto a gente tan valiente que por un sueldo mínimo entregan su vida, sino que es entender que acá hay un problema político, porque acá nunca hubo una voluntad política de querer cuidar las instituciones tanto de la policía como de los bomberos. Porque acá tenemos bomberos que se tienen que pagar su propio equipo de bolsillo propio. Sí, sí. Acá tenemos que los intendentes de los pueblos están más preocupados en hacer negocios con los terrenos, estafando a las pobres viejitas, que por cuidar que efectivamente haya los controles suficientes para evitar los incendios. Claro. Entonces, si quieren combatir estos incendios y el cambio climático, empiecen por eliminar a toda la casta política, que quizás el día de mañana veamos dónde estuvo el problema siempre, que es lo que yo explico en mis conferencias en México con el tema del agua. Hay que investigar un poco para darse cuenta que no es que falta agua en México, es que hay todo un sistema corrupto por detrás que está protegiendo una gran empresa láctea, que es la que ha debido a todos los acuíferos para sostener su propio ganado, y eso es lo que ha generado la sequía en todos los territorios alrededor. Si no, no se explica que justo la empresa de lácteo más grande del mundo, una de las más grandes, es la que sigue creciendo económicamente en México, y los pequeños productores son los que cada vez están más pobres y más secos. Y justamente, pero ¿quién está protegiendo políticamente a esa empresa? Y empezamos a investigar y son los gobernadores de cada estado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Argentina? Entonces, hay que tener mucho cuidado con decir esto es culpa del cambio climático. No, es culpa de los políticos. Te puedo asegurar que los grandes males de la humanidad son primero un problema político. El tema del agua acá es fundamental. Vos sabés que acá es más fácil declarar la emergencia hídrica que ponerse a ver cómo vas a hacer para almacenar agua en una represa o en un dique. Entonces, en vez de estar discutiendo qué dique hacemos, cómo lo hacemos, en qué zona, en qué margen de los ríos y demás, estamos discutiendo a ver hasta cuándo durar la emergencia hídrica. Pero para hacer eso, por ejemplo... Eso hacen los políticos. Acá, para hacer eso, los políticos tienen que dejar de robar. Entonces yo cuando te dije, a ver, si yo voto a un político, se supone que el político sabe lo que hace, sino que no se presenta a elecciones. Resulta que acá hacemos recortes en equipamiento de seguridad para los policías, hacemos recortes con los jubilados, hacemos recortes con el presupuesto universitario. ¿Por qué no recortamos, por ejemplo, la planta de asesores de los diputados? Que el diputado que quiere trabajar, que se pague de bolsillo propio su propio asesor o que estudie. Te puedo asegurar que la mitad de los diputados que tiene hoy Argentina no pasan un examen de primer año de abogacía, de filosofía o de medicina. No pasan un solo examen universitario. No digo una carrera. Y están ahí ocupando incluso secretarías como de culto. Gente que nunca estudió nada. Entonces yo lo que digo es, si no están capacitados para hacer su trabajo, al menos que no cobren. Porque si no es muy fácil hacer el recorte con la gente que sí está capacitada y que sí trabaja, bomberos o policía.
que son normalmente los más afectados con este tipo de recortes, que son los que ahora se le está exigiendo la responsabilidad, por ejemplo, de tener que paliar los fuegos aquí en Córdoba. Entonces, yo digo, hagamos el recorte primero por la política, y pasa que ahí se acaba el negocio de la política. Y eso es lo complicado, eso es lo complicado. Horacio, te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para desburrarnos a nosotros y poder subir este video. Ha sido un gran placer, como siempre. Listo. Y Dios les espero que bendiga nos a veamos todos. pronto. Sí, ya, porque creo que vamos a ver si en enero, febrero, creo que voy a estar un poquito en Mendoza. Tengo que terminar de organizar un par de actividades, así que estaremos Va por a ser allí. un placer. Saludos a Dios la les bendiga. familia. Chao, que estés muy bien.